Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte aquí en este foro latinoamericano donde estamos hablando acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora nos toca tocar tema virtual con nuestra amiga Keila Sotelo desde Venezuela, que nos va a hablar acerca de algunos tips relacionados con las auditorías en seguridad y salud. Adelante, Keila. Ok, bueno, buenas tardes, ya que está la hora de nosotros. Me va a tocar este tema tan interesante que es la competencia que debemos tener. Pero fíjense que en este caso lo he dividido en una competencia para esas auditorías internas y de segundas partes, ¿ok? Que principalmente está alineada a la guía de la 19.011-2018. Si nosotros vamos a trabajar como auditor de terceras partes, o sea, a un ente certificador, adicionalmente a esa competencia, la 19.011, tenemos que estar alineados a que hay una normativa, que es la 17.025, parte 10, en la cual ya nos está exigiendo también ciertas características. Entonces, lo que vamos a comentar rápidamente son esas competencias que debemos de tener para hacer una auditoría. Y después tenemos que analizar si en verdad tenemos todo lo que nos están pidiendo o tenemos que empezar a trabajar con nosotros en función de esa eliminación de esas brechas que estamos manejando. Fíjense entonces que el objetivo entonces es conocer y potenciar esas características. O sea, no solamente yo me voy a quedar en la función de que, ay, eso está muy bonito, eso es una norma, sino que yo tengo como persona, ¿ok? Un reto. Y el reto va a ser que yo me empodere para yo poder potenciarme y hacer esas auditorías cada vez mucho mejor para darle ese valor a la organización, ya sea auditorías de primera parte, auditorías de segunda parte, auditorías de terceras partes. Nuestros clientes quieren que esa auditoría se le dé valor. Entonces, vamos entonces a ir comentando y a potenciando esas características como auditor. En este caso, lo vamos a delimitar a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay una norma que se acaba de aprobar, la 45.001-2018, en el 2018. Ya también nos va a dar ciertos cambios que tenemos que hacer nosotros como auditor. Entonces, para el tema, vamos a desarrollar ese tema de competencia del auditor bajo esa nueva premisa de la 45.001-2018. Recientemente nosotros estamos activándonos a través de un programa de radio que se llama Voces de Seguridad, que se transmite todos los jueves a las 6:30 hora de Colombia, en el cual en el último programa nos pasaron un audio de Charles Cornet, que es el presidente del comité de la ISO para la 45.001. Él en ese audio nos comentaba que había un cambio. El cambio entre la OSA 18.001 y la 45.001 era que teníamos que verlo como el enfoque de la organización hacia la parte empresarial, hacia ese líder de la organización que tiene que asumir ese reto. Entonces, fíjense que todo lo que hemos hablado, más eso que nos están diciendo los líderes que están manejando la norma, nos apoya a ver qué es ese cambio que nosotros tenemos que tener. O sea que es algo que es importante. La 45.000 tiene un enfoque más a nivel gerencial, tiene un enfoque más a la parte de riesgo, tiene un enfoque más a esos lugares seguros y saludables, a ese desempeño, a esos riesgos que lo vamos a ver. Pero vamos entonces a analizar qué es lo que nos está pidiendo la norma 19.011 como auditor de primera y segunda parte. Generalmente nos llamamos auditores internos. Y después vamos a pasar un documento que es lo que trabajan los entes certificadores cuando nos contratan en nuestro servicio para hacer auditoría. Entonces, fíjense que vamos a ver. Cuando estamos en el proceso de auditoría y si nosotros vemos la lámina que yo estoy colocando, siempre va a ser un proceso entre el auditor y el auditado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas características que distinguen a una auditoría?
porque tenemos que ver cómo le damos ese valor, no solamente quedarnos en hablarlo, en decirlo, sino en demostrarlo, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando yo les doy los cursos. Tenemos que demostrar, no decir yo tengo 15 cursos, 80,000 entrenamientos, no sé qué más, sino demuéstreme que lo que usted está haciendo, lo que usted aprendió, vale la pena. Entonces, fíjense que cuando vamos a hacer una auditoría, los auditados piensan y dicen, ¿será esa auditoría que me va a hacer ese auditor, será importante, será eficaz, será competente ese auditor? ¿Quién es el líder del equipo auditor? Porque acuérdense que también tenemos que chequear que si estamos hablando de uno o más auditores, tenemos que tener el líder del equipo auditor y los auditores. Entonces, siempre en el pensamiento de los auditados está cómo va a hacer esa auditoría y si ese auditor tiene esa competencia para hacerlo. Y algo que es importante, la 19.011 nos dice que uno de los motivos por los cuales pudiesen haber riesgo de lograr los objetivos en un programa de auditoría es la competencia de nosotros. Entonces vamos a ver qué es competencia. Entonces fíjense que estamos viendo una persona en movimiento porque esa persona está jugando, está chequeando, pero no lo vemos lento, ni lo vemos así, ay, pensado, sino que lo vemos en función de movimiento. Entonces, ¿qué es la competencia? Es la capacidad de aplicar esos conocimientos, esas habilidades, con el fin de lograr un resultado previsto. Nosotros como auditores hemos tomado cursos, hemos hecho auditoría, hemos preparado, hemos tenido experiencia. Y ahora lo importante de todo esto es que tenemos que empezar a demostrarlo. Esto está basado principalmente en la educación, la experiencia laboral, la formación que nosotros podemos estar teniendo como auditor para llevar auditoría. Pero es importante que nosotros tengamos conciencia de nuestro nivel de competencia, porque precisamente necesitamos asegurar el resultado del proceso de la auditoría, que no es más de ese informe que tiene conclusiones y que eso es lo que le va a dar como un input a las organizaciones a esas mejoras continuas. Hablamos entonces que esas auditorías deben de ser muy importantes. Tenemos que estar muy claros que en el caso de la 45.001, yo tengo que entregar el informe de auditoría al cliente de la auditoría y a las partes interesadas pertinentes cuando esté documentado dentro del programa, ¿ok? Pero independientemente, la 45.000 me dice que yo tengo que entregar ese informe. Entonces, yo tengo que tomar también, como lo dice en el capítulo de la 45.000 de la auditoría interna, principalmente, es parte interesadas pertinente a esos trabajadores. Yo tengo que también rendirle cuenta sobre lo que está sucediendo en el sistema de gestión. En este caso, fíjense que estamos llevando, que van a ser, fíjense, habilidades, actitudes, conocimientos para lograr nosotros montar y hacer nuestra auditoría de una manera que se le agregue valor, en verdad cumpla con los requisitos que se están estableciendo. Entonces, vamos a ver entonces rápidamente qué nos pide la norma 19.011. La norma 19.011 en el capítulo 7 nos dice que porque acuérdense que la 19.011 principalmente va para esas auditorías de primera y de segundas partes. Esas son las auditorías que yo hago a la empresa, las auditorías que yo le hago a los proveedores, y de ahí tengo que tener muy en claro que me están pidiendo lo siguiente. Entonces, fíjense, yo tengo que tener un conocimiento sobre los productos, los servicios y los procesos del auditado. O sea que yo no puedo llegar a la auditoría y estar tranquilamente y decir, mándenme el manual, porque señores, el manual de gestión, la 45 no lo pide. Si la organización lo tiene, bueno, me va a ayudar. Pero yo tengo que tener entonces ese conocimiento previo de saber qué producto, acuérdense que es algo tangible,
qué servicio da la organización, cuáles son los procesos. Como habíamos oído anteriormente en el caso de Karina, los niveles de riesgos. O sea, yo tengo que tener identificado cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos. Y algo que es importante, que me lo exige la 45.000, son las oportunidades. Esta es la única norma que me está definiendo muy, ¿cómo que se llama? Lo que es una oportunidad de seguridad y salud en el trabajo. Luego, yo tengo que entender cuál es el objetivo de la auditoría, porque según el objetivo de la auditoría, yo también puedo tener riesgo para manejarlo. Y aquí empezamos entonces que la norma 19.011 nos clarifica qué métodos de auditoría. Entonces, eso es la norma 19.011, pero si yo me voy a la 45.001, es un requisito, porque me dicen que en el programa de auditoría de la 45.001, como auditor interno, ¿ok? Yo debo de conocer los métodos. Y aquí los métodos son lo que estamos hablando, si va a ser en sitio o va a ser a distancia. A distancia es esa parte virtual que tenemos que también ver si tenemos esas habilidades y esa destreza. Luego nos están apuntando que esto va a ser parte del conocimiento que yo debo de tener, pero también me habla de un comportamiento personal. Entonces, cuando hablamos de ese comportamiento personal, la norma 19.011 nos dice ciertas características que debemos de tener. Entonces, no solamente va a ser ese comportamiento que vamos a tener, y lo voy a leer rápidamente. Nos dicen que tenemos que ser ético, mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de sí mismo, capaz de actuar con firmeza, abierto a la mejora, abierto a las diferencias culturales, colaborador, interactuar. ¿Qué es esto? Es que también tenemos que tener unas habilidades neurolingüísticas para poder hacer la auditoría. No solamente yo voy a ir, me voy a sentar y le voy a decir, por favor, dígame esto. Tengo que manejar, como nos decía nuestra amiga María, de esa parte neurolingüística, captar, ver, porque yo tengo que hacer entrevistas en mis auditorías. Entonces, la 19.011 nos habla de ese comportamiento personal y hablan entonces de ese conocimiento y habilidades del auditor en cuanto a, fíjense, conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos de la auditoría. O sea, yo tengo que saber cuál es el objetivo que yo tengo, esa competencia genérica, ese nivel de conocimiento y habilidades de la disciplina y del sector. Y los líderes de ese equipo auditor deben de tener unos conocimientos y unas habilidades diferentes. Fíjense que estamos chequeando, que ahí estamos viendo esas características en nosotros, esos conocimientos y esas habilidades que me están pidiendo que yo lo tenga al hacer mis auditorías. Pero vamos a ver entonces que cuando hablamos de estos principios, y habilidades, nos está diciendo la norma 19.011, fíjense, en cuanto a los principios, solamente los voy a describir rápidamente. Comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados a la auditoría y a los principios, planificar el trabajo eficaz, llevar la auditoría dentro de un horario especificado, establecer prioridades y concentrarse en temas de importancia, recopilar información, comprender las técnicas de muestreo, que fíjense que estamos chequeando, eso es parte de principios, procesos y métodos de auditoría. Auditar un proceso de un principio a fin, confirmar la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para la documentación del hallazgo y de la conclusión de la auditoría y evaluar esos factores que pueden afectar esa fiabilidad. Pero hay algo que es importante, que la norma nos está diciendo, nos pasó de una OSA que era... hablaba mucho de procedimiento, hablaba mucho de instrucciones, a una 45.000 en la cual me hablan de una información documentada. Y como hemos estado escuchando en toda la mañana de hoy, hemos estado viendo que nos hablan de auditar el contexto, auditar las partes interesadas, auditar ese liderazgo. O sea, ahí tenemos que ver cómo lo estoy manejando.
Luego me hablan también de estas normas y sistemas de gestión, ¿ok? Si estamos hablando de 45, estamos hablando de antisoborno, estamos hablando de calidad, porque tienen sus características importantes. Y ahí entramos a que la 19.011 nos dice, señores, ustedes como auditor o nosotros como auditor tenemos que entender la organización y el contexto. Organización y contexto, que yo no le puedo pedir un procedimiento a las empresas. Yo tengo que entender, yo tengo que saber cómo la organización está manejando y en ese momento en que yo esté interactuando con el auditado pueda entenderlo. O sea que tenemos un reto que a un auditor de primeras partes nos hablan de la organización y del contexto. Ahora vamos a ver después en una auditoría de terceras partes que nos afinan todavía más esa información. Y lo que habíamos visto con Denny y lo que habíamos visto con Clever, esos requisitos legales y reglamentarios aplicables, y no se nos olvide de los otros requisitos. Tenemos que entrar como auditor, tener esa habilidad, entonces, conocimiento y esa habilidad para yo hacer preguntas, ¿ok? Y de repente, cuando vayamos a auditar al aspecto legal y reglamentario, generalmente me ha tocado que me tengo que enfrentar, ¿ok?, a un grupo de abogados en los cuales ellos tienen muy bien clarificados los artículos, las leyes, todos esos detalles. Y por lo tanto, yo también tengo que tener esas habilidades para saber preguntar y ese conocimiento de estos aspectos. Continuamos entonces con lo que nos pide la 19.011, y la 19.011 en esa parte de habilidades nos dice lo siguiente: oye, si ustedes van a ser el auditor líder, fíjense que adicionalmente a lo que estamos hablando anteriormente, ese auditor tiene que saber planificar, discutir de la mejor manera, o sea, no es que voy a estar peleando, solamente hablar, entrevistar con la alta dirección, tener buena relación de trabajo. Fíjense que son cosas blandas que estamos chequeando. Gestionar todo el proceso de auditoría, representar al equipo auditor, liderizar el equipo auditor, y algo que también va a ser muy importante es preparar y complementar ese informe de auditoría. Porque ese informe de auditoría es nuestro producto como auditor. Estamos viendo, y lo importante es que ustedes vayan chequeando, oye, la tengo. Yo estuve en una auditoría recientemente de un grupo muy importante en Venezuela, en la cual me tocó auditar a la alta dirección, en la cual estaba conformado por un grupo numeroso de todo su equipo, y era mucha mi satisfacción cuando las preguntas que estábamos haciendo del contexto y la interrelación, ellos me decían, te la tengo, Keila, ya la vamos a buscar, ya lo vamos a hacer. O sea que era algo que se estaba manejando muy entrelazado sobre lo que estaba sucediendo con la auditoría. Seguimos con la 19.011 y aquí vamos a ver algo que lo hemos hablado mis antecesores, que es, nosotros tenemos ese conocimiento y habilidades para auditar múltiples disciplinas. Ejemplo, cuando a mí me dicen que audita calidad, seguridad y medio ambiente, pero también adicionalmente cada uno de estos sistemas tiene sus requisitos muy específicos. También yo sé auditar cuando hablamos de multisitio. Nuestro amigo de Chile nos hablaba sobre la parte corporativa, o sea, de que nos hablaba de que muchas veces estamos auditando y en el corporativo tenían una cultura, una forma de trabajar, pero cuando íbamos a los diferentes lugares o las diferentes operaciones, ellos tienen que tener la misma, la misma manera de trabajar, porque es la misma empresa. Entonces, tenemos nosotros ese conocimiento y esa habilidad. Y fíjense que estamos hablando de conocer el contexto y las partes interesadas en diferentes localidades que estén sucediendo. O sea que vamos a ir viendo si eso la tenemos o si nos falta en este caso. ¿Por qué lo estamos manejando nosotros? Porque nosotros deberíamos de conocer. Esto es una hoja de Excel que lo he preparado para los diferentes talleres que estamos haciendo, de manera de que nosotros como auditor
podamos hacer nuestro autoanálisis de esa competencia. Y como generalmente nosotros nos gusta mucho ver la parte visual, ¿cómo se llama? Esa hoja de Excel tiene una connotación, es como yo me veo. Okay, entonces yo me puedo ver con que tengo esas habilidades para hacer entrevistas, yo me puedo ver para hacer esas habilidades para hacer una auditoría virtual, pero también tiene una contraparte de cómo me ven a mí, mis equipos, auditor o la persona que me está, ¿cómo que se llama?, monitoreando como auditor. Entonces allí en este perfil, fíjense que estamos viendo, se conjuga mi opinión sobre mi persona y la opinión sobre la persona que me está evaluando. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que se ven en el espejo y dicen, yo soy una linda gatica, y cuando me veo en el espejo digo, ¡ay, qué bella leoncita me veo! Fíjense, ¡ay, me veo más agresiva! Pero en verdad, yo no soy una leoncita, yo lo que soy es una linda gatica. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos ver de una manera que no son las que estamos percibiendo. Entonces, en esa cuestión tenemos que ir también trabajando, que es la parte humana. Esto fíjense que le digo que es una parte, una elaboración propia para nosotros poder ver esas brechas y poder nosotros mismos evaluarnos. Eso es lo importante que yo sí quisiera que ustedes lo tuvieran con esta presentación. No todo el conocimiento lo tenemos. Yo todavía no conozco a nadie que tenga todas esas habilidades que me dice la 19.011. ¿Por qué? Porque siempre en alguna parte fallamos y tenemos que mejorar. Entonces, en esta parte yo estoy viendo mis auditorías de primera parte y de segunda parte. Entonces tú me dices, oye, Keila, me parece muy bien que tengamos estas características, pero yo me quiero ir a esas auditorías de terceras partes. Yo quiero ser auditor de terceras partes. Yo quiero ver cómo lo hago. Entonces, fíjense en este caso, la norma es la 17.021 parte 10. Yo había dicho la 17.025, discúlpenme, en la cual esta norma ya les exige a los entes certificadores que van a contratar nuestro servicio como auditores de terceras partes, que nosotros, además de esas características que tengamos, lo hacemos. Algo que es importante, y siempre Edgar Medina, yo lo he escuchado, no solamente con un curso yo voy a obtener esa competencia. Y es más, en uno de los grupos de WhatsApp, Edgar comentaba y decía, oye, pero ¿cómo una persona con 16 horas me va a decir que ya es un auditor? Porque hizo un curso. Señores, que se están viendo estas características, solamente por tener el curso no lo vamos a obtener. Vamos a tener que tener formación, leer, estudiar, y lo más importante es la práctica, es enfrentarnos al auditado y empezar a hacer las auditorías. Entonces, fíjense que la 17.021, parte 10, que fue en el 2018, ellos nos dicen que adicionalmente, y vamos a ver, tenemos que tener ese conocimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo interactúan los procesos. Acuérdense, la 45.001 es una norma que pasa de procedimiento a proceso. Tiene unos procesos claramente identificados. O sea, que yo tengo que conocer esos procesos para alcanzar los resultados previstos. ¿Cuáles son los resultados previstos de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, si yo voy rápidamente a la norma 45.001, que siempre estaré trabajando y hablando con mis personas, fíjense que los resultados previstos de la 45.000 es que la organización mejore continuamente el desempeño. Y dentro del desempeño les doy una buena noticia. Están los lugares seguros y saludables que tenemos que manejar. Cumplimiento de requisitos legales reglamentarios. Lo que nos dijo Clever y Denny, que nos ha trabajado, vamos a tener que manejarlo. Y el logro de los objetivos de seguridad. O sea, que cuando yo voy a auditar, yo tengo que tener muy claramente lo que estamos apuntando sobre lo que es el desempeño, lo que son lugares seguros y saludables,
Porque fíjense que la definición de desempeño de seguridad y salud en el trabajo, según la 45.001, es desempeño relacionado con la eficacia, prevenir lesiones y deterioro de salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables que tenemos que buscar en la auditoría. Entonces, fíjense que estamos apuntando que ya como auditor de terceras partes, ya me lo están, adicionalmente a las 45.000, me dicen, yo tengo que tener unos atributos y una competencia para poder detectar rápidamente esto. Luego hablamos entonces sobre los principios, terminología, procesos de seguridad. Y fíjense que la norma vuelve otra vez, en la 17.021, parte 10. Señor auditor, oiga, vea, ¿usted conoce bien esos resultados previstos que dijo Keila? Ah, ok. ¿Usted entiende los peligros y los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que va a auditar? ¿Minimiza o reduce los riesgos cuando el auditado le esté hablando de riesgo que estamos chequeando, que fue una de las preguntas que nos hizo María José a Karina? ¿Lo están entendiendo? ¿Cuáles son esas prioridades de control de riesgo? En el caso de las compras, la contratación interna, ¿cuál es el control que se está haciendo? Entonces, fíjense que estamos chequeando aspectos que tenemos que tener esa competencia para que después me digan ustedes si me aceptan o no me aceptan el reto y que todo lo tengamos nosotros entendiendo. Luego nos hace énfasis al contexto de la organización. El contexto de la organización son esas cuestiones potenciales pertinentes al contexto de la organización que determina que la organización lo haya definido para conseguir los resultados previstos. Les digo una buena noticia, la norma 45.001 no me pide que yo tenga información documentada al respecto, ¿ok? Entonces tenemos que ver cómo nosotros los auditores vamos a tener esa habilidad para la entrevista, para buscar esa información del contexto. Lo que principalmente en ese audio escuchamos de Charles Corney, nos decía de tener esa habilidad nosotros como auditor para auditar esa alta dirección y ese contexto de la organización. Luego hablamos entonces, seguimos pasando. Fíjense, nos toca entonces, señores auditores, que estamos de terceras partes, tenemos que saber esa habilidad para auditar el liderazgo, consulta y participación de trabajadores, porque la 45 nos está dando un rol más protagónico a los trabajadores, de manera de que nosotros cuando estemos auditando podamos nosotros identificar cómo los trabajadores están siendo tomados en cuenta en lo que es una consulta y lo que es una participación. Entonces, de allí nos están pidiendo la norma, entonces vamos a ir haciendo nuestro mapa de competencia y decir, oye, me falta o te la tengo. Hablamos de esos requisitos legales y otros requisitos, de los riesgos de seguridad y las oportunidades. Fíjense que aquí me están apuntando de entender esas oportunidades que se tienen que tener de la organización. Eso tenemos que hablarlo en la entrevista. Eso tenemos que hacerlo en hacer esas preguntas. Que no solamente va a ser, usted conoce esto, sino que yo tengo que estudiar y analizar el contexto, la organización, los procesos para hacerle una auditoría que se le agregue valor. Otro punto importante es que nos está exigiendo competencia para entender lo que es una preparación y respuesta ante emergencia. O sea, no es que me van a decir, yo lo hago así, yo lo hago de esta manera, sino que tengo que entender. Entonces, cuando me enseñen, actividades, porque es un proceso, cómo entran, cómo salen, dónde lo estoy chequeando, la participación también de los trabajadores en todas esas actividades y de la alta dirección, lo tengamos nosotros manejado. Y un punto que yo estoy manejando, que es la parte de la evaluación del desempeño.
estamos dándole mucho énfasis a la parte del desempeño, porque recuérdense que el desempeño no solamente está apuntando a lo que es los indicadores, sino a cómo la organización provee esas condiciones seguras y saludables dentro de el sistema. Entonces, en este caso, también habla sobre la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos y la investigación de los accidentes. O sea que aquí en este caso estamos chequeando de que investigación de accidentes, cuáles son los métodos, las prácticas de la investigación, análisis de causa, análisis de árbol de falla, cómo identifican esas acciones, y ahí nos está exigiendo que nosotros tengamos esa mejor conocimiento sobre esas características que se están haciendo. Entonces, por las mismas características de la norma 45.000 y por la parte de la información, nos estamos dando cuenta de que la norma, si yo quiero ser auditor de primeras partes, la empresa va a colocar sus requisitos que deben de tener el auditor. Y también las empresas van a tener que especificar cuál va a ser la competencia. Generalmente la estamos agarrando de la 19.011. Estamos viendo que no están, o sea, que el ser auditor no solamente lo voy a conseguir con tomar una formación de 8 horas, 16 horas, o 40 horas, o 50 horas. Yo soy facilitadora y soy tutora de cursos de certificación y nosotros vemos que esto sería el principio de que tomar un curso estaríamos trabajando, pero tenemos que tener esa parte de la habilidad y esa parte de la experiencia, porque nuestro trabajo es muy importante. O sea, yo me siento muy orgullosa de decir que soy auditor, porque me gusta y me apasiona mi trabajo, pero igualmente es un reto para mí, para yo poderlo manejar. Entonces, fíjense que con estos detalles vamos a ver qué conclusiones estamos llegando, porque acuérdense, como decía Edgar, esto va a ser el principio de muchas actividades que hacemos en los diferentes grupos de WhatsApp, en las discusiones que estamos manejando sobre la parte de auditor. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que pensar, ¿ok?, tenemos que fortalecer esas habilidades de auditor. Concepto de la organización, identificamos los peligros de los riesgos, conozcamos estos lugares y actividades de condiciones seguras y saludables, la consulta de la participación de los trabajadores y la cultura. Entonces, bajo estos 6 puntos que estamos viendo, quiero que Edgar me active rápidamente a cada uno de ustedes para que salgamos la fotografía. Yo voy a dejar de compartir para nosotros ver rápidamente la foto de cada uno de ustedes. Por favor, colóquense pónganse guapos, en modo de, ¿cómo que se llama? En modo de video. Activen su cámara. Y como siempre estamos nosotros con nuestro celular en la mano, fíjense, todos tienen su celular y todos ustedes tienen el WhatsApp de Edgar Medina. Por favor, habilítense y vamos a tomarnos una fotografía, por favor, rapidito, y se lo mandamos a Edgar. Vayan tomando la fotografía, por favor, a Edgar, y vamos a ver si nosotros aceptamos ese reto de esas conclusiones que tenemos que tener. El que no mande esa fotografía quiere decir que no tenemos esas habilidades y esas competencias. Entonces, por favor, todos, por favor, de una vez, actívense, quiero verlo, quiero ver la cámara, cámara, vamos a verlo, hacemos nosotros, mandamos nosotros la fotografía, y ahí va. Keila Soteldo acepta el reto, Edgar, te lo mandé. Ya lo llegué. Muy bien. Ya lo recibí. Ok, los demás, cuéntenme, está Julio Mora, tenemos a varias personas, por favor. Mi amiga María José Gaviria de Colombia, ¿aceptamos o no aceptamos ese reto? Ya lo envié. Estoy preocupada por Edgar, se le va a llenar ese WhatsApp inmediatamente. No importa, pero el reto tenemos que hacerlo y esa es la evidencia que tenemos nosotros de
la acción. Lo que queremos aquí es, Ya me llegó que Manuel, las personas Carlos, acción. Ariel, Marcos. Ok, Todos se están activando. Yo creo que concluimos bastante bien tu tema, Keila, con esta actividad. ok. Entonces, nos estamos viendo mis redes sociales, que ustedes ya las conocen, de manera de poderla, ¿cómo que se llama? Activar. Y estamos en diferentes grupos que estamos chequeando rápidamente. Pasamos aquí. Y tus contactos, si quieres, la siguiente. Aquí está. Te invitamos a nuestros contactos en las redes. Yo estoy en muchos de los grupos, en todos los grupos de Edgar. Adicionalmente tenemos otros grupos. Y por favor, contáctense y piensen que tenemos que lograr ese reto y ser mejores auditores cada vez mayor. Pero tenemos que conocer cuál es nuestra diferencia y cómo lo estamos haciendo. ¿Preguntas? Ya, pues yo creo que para la próxima, Keila, que ya vamos, Ok. ya vamos. Muchas gracias, Keila. Nos vemos entonces. Chao. Gracias.